Pues buenos días a todos. Gracias por la lectura que hemos hecho en Marcos, pero vamos a continuar nuestro estudio en Mateo capítulo 19, versículo 16. Y sencillamente, como hemos leído en Marcos, ahora vamos a irlo leyendo en Mateo y sencillamente ir comentando lo que este texto nos va diciendo. Me parece muy importante hoy que tengáis delante vuestra Biblia en este capítulo, que tengáis la Biblia abierta y que vayáis leyendo y que miréis las palabras, porque tienen mucha riqueza las expresiones que utiliza Mateo. Y bueno, pues sin más vamos al versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Tenemos aquí a un hombre, una persona. Sabemos por el relato que es un joven. Es un joven, como dice el título en muchas ediciones de la Biblia, un joven rico. Vamos a ver que es un hombre que tiene muchas posesiones. Lucas, el otro pasaje paralelo de este relato, dice que era un principal, es decir, es una persona importante, es una persona joven, además una persona rica, pero que parece que tiene un vacío en su interior, parece que siente una angustia muy grande. O sea, por un lado, es un hombre que desde el punto de vista, digamos, del éxito material, todo le parece que le va bien. Además, pues tiene ese valor que hoy tiene tan en cuenta la sociedad, que es la juventud, pero hay algo que le falta. Él quiere entrar en la vida eterna, él quiere entrar en el reino de los cielos, él quiere ser perfecto. Estas tres expresiones, vida eterna, reino y perfección, como va a decir Jesús más adelante, corren paralelas. ¿Cómo ser perfecto? ¿Cómo entrar en el reino? ¿Cómo alcanzar la vida eterna? Esto es algo que le preocupa a este joven y que nos preocupa a muchos, y que hay muchas personas que tienen esta inquietud y a veces esta angustia, porque parece que les falta algo, que son buenas personas o que hay aspectos de la vida que les va bien, pero hay una cosita que les falta, hay algo, un detallito que les impide o que nos impide tener esa perfección, ese entrar en el reino y sentirse y saberse en el reino. Entonces Jesús le contesta, versículo 17. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces la respuesta de Jesús es muy bonita. En Marcos, que acabamos de leer, dice: los mandamientos sabes, es decir, es fácil, es sencillo. O sea, no me vengas con líos, no me vengas con rollos. Es un hombre que tiene ese vacío, pero que se va a acercar a Jesús de una manera muy impetuosa. Va corriendo, se pone de rodillas y le dice: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Dice en el Evangelio de Mateo. ¿Qué voy a hacer yo? Y Jesús le dice: pues mira, es que no es muy complicado, cumple los mandamientos y ya está. Es que a veces queremos, no sé, unas revelaciones especiales, y Jesús le dice: mira, eso ya te ha sido revelado, ahí tenemos la Biblia, ahí tenemos lo que Dios espera de nosotros, pues cúmplelo. Como dice Marcos, dice: ya, eso ya lo sabes, los mandamientos los sabes. Pero fijaos la respuesta, esto a mí me parece interesantísimo, fijaos la respuesta que le da este joven. Le dijo, solamente esta palabra, la tenéis ahí delante, les dijo: ¿cuáles? Guarda los mandamientos. Y este le dice: ¿cuáles? Como si no los conociese, o como si hubiese alguno a lo mejor que dice: bueno, pues yo guardo todos, pero ¿cuáles tengo que específicamente? ¿Cuáles son
¿Dónde está el secreto? ¿Cuáles son los mandamientos especiales que yo tengo que guardar si quiero esta cosa? ¿Cuál es el secreto? Hoy buscamos muchas recetas rápidas. Y yo creo que este joven es un buscador de recetas rápidas, de libros de autoayuda. Y dice, bueno, pues a ver, ¿dónde está lo que tengo que hacer? Y fijaos la respuesta de Jesús, dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pues los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de Moisés. Estos mandamientos están en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio 5. Vamos a buscar un momentito, por ejemplo, en Éxodo 20. Si me acompañáis, lo buscamos un segundito. Y ahí tenemos la lista de los mandamientos. Lo vamos a ver así a vista de pájaro, desde muy por encima. Pero hay algunos, yo lo he oído alguna vez, que hablan de que había 2 tablas. Entonces, en la primera tabla había 4 mandamientos y en la segunda tabla había 6 mandamientos. Los de la primera tabla tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Y los de la segunda tabla tienen que ver con la relación del ser humano con los demás. Entonces, ¿cuáles eran los mandamientos que tenían que ver con Dios? 1, en Éxodo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Tercero, no tomarás, en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y 4, tiene que ver con el culto a Dios, guardar el día de reposo. Pues bien, es curioso, estos 4 mandamientos, es decir, digamos la tabla que quedaría a la izquierda de la ley, estos Jesús no los cita. Eso sí, los otros, que aparecen desde el versículo 12 hasta el versículo 17 de Éxodo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Estos son, el último, el de no codiciarás, no lo cita, pero estos son los que Jesús le va a citar a este joven rico. ¿Cuáles tengo que cumplir? No sé si los primeros los cumplía o no, pero Jesús le dice específicamente, le hace referencia a estos otros mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre, no con lo de arriba, no la relación vertical del hombre con Dios, sino con la relación horizontal que tenemos con cada uno de nuestros prójimos. Y luego termina esta cita de mandamientos refiriéndose a Levítico 19:18, que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabéis que en esto se resume la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y es que hay muchas personas que son muy piadosos, por utilizar una expresión, que dicen, yo estoy bien con Dios, mi Dios y yo, ay, parece que se levantan los pies del suelo y casi levitan un poco en santidad. Yo con Dios muy bien, pero con mi prójimo no tanto. Y Jesús le está diciendo a este hombre algo que después aparecerá en una de las epístolas de Juan. Dice, es que no puedes amar a Dios al que no ves si no amas a tu prójimo, si no amas a tu hermano al que sí ves. Trata bien al que tienes al lado. La religión no tiene que ver solamente con unirnos, con lo que parece que la palabra significa de manera literal, religare, volver a unirnos con Dios. Hemos roto las relaciones con Dios, es verdad, por causa del pecado, pero es que hemos roto también las relaciones de unos con otros. Hemos roto las relaciones Adán con Eva. E incluso si profundizáramos un poquito más, las relaciones también con la naturaleza, con el mundo. Y Jesús no le dice, mira, no nos vamos a poner muy espirituales. ¿Tú quieres ser perfecto? ¿Tú quieres entrar en el reino de los cielos?
ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rico, el versículo 20, ya volvemos al texto de Mateo, en el versículo 20, el joven rico le contesta y le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? En fin, estas cosas las he cumplido, las otras, por supuesto, se entiende que según este hombre también las debía haber cumplido. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. Este joven todavía no ha encontrado la paz. La respuesta de Jesús no le satisface. Y Jesús lo que quiere con este joven y lo que quiere muchas veces con nosotros, es que pensemos, es que nos demos cuenta de verdad lo que hacemos. Y aquí le está diciendo al joven rico, que este joven que le acaba de decir, todas estas cosas, no mentir, no adulterar, no robar, no dar falso testimonio, honrar a mi padre y a mi madre, amar al prójimo como a mí mismo. Dice, todo esto yo lo he hecho, vamos, desde mi más tierna infancia. Y Jesús le dice, ¿de verdad? ¿De verdad? Si de verdad tú amas al prójimo como a ti mismo, tú que tienes tantos bienes, tú que eres tan rico, pues coges, los vendes y se los das. Eso significa amar al prójimo como a ti mismo. No te guardes nada, dáselo. Entonces ahí tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces sí. Y oyendo esto, versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, se va triste y la causa es porque era rico, porque tenía muchas posesiones. Mi pregunta es, ¿se refiere solo a las posesiones materiales? Es posible, pero es posible también que además de las posesiones materiales, porque hay quien no es muy rico desde el punto de vista económico, pero sí se cree muy rico desde el punto de vista espiritual. El joven rico que ha ido a Jesús tan emocionado, tan anhelante, tan expectante, tan impetuoso, que se hinca de rodillas en el suelo, se va triste. Yo creo que este es un caso excepcional, un caso curioso en el Evangelio. Y yo creo que es una de las pocas personas, quizá los fariseos o los saduceos les podía pasar igual también, o los escribas, ¿no? Es una persona que se va peor de lo que había venido. Que cuando va a ver a Jesús está mejor que después de haberle visto. Porque se va triste. Viene eufórico y se va triste. ¿Dónde está la raíz de esta tristeza? ¿Dónde está el que no pudiera seguirle? Lo acabamos de leer. Porque tenía muchas posesiones. Porque era muy rico. ¿Y cuántas personas hay que confían en sus riquezas y que solamente se ven a sí mismos? Y Jesús pasa por el lado y Jesús les habla y no escuchan o no escuchamos. A veces las riquezas las podemos tener todos. ¿Dónde estaba el problema del joven rico? Y fijaos cómo empieza el relato. El relato dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? ¿Qué haré yo? ¿Cómo me voy a ganar yo la vida eterna? Con lo bueno que soy, estas cosas que guardo desde la juventud, si soy estupendo, ¿qué más me falta para poder alcanzar la vida eterna? Demasiado rico para seguir a Jesús.
demasiado rico. Le pedí a Elena que leyera el relato de Bartimeo, que viene un poquito después en el Evangelio de Marcos, para que veáis qué diferencia. Bartimeo es un pobre y ciego. No ve, pero oye qué pasa a Jesús. Y no va y le dice, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Le dice, Jesús, hijo de David, grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque soy pobre, porque soy ciego, porque no tengo nada. Bueno, nada no. Porque este ciego Bartimeo tenía una capa. Todos, aunque nos creamos muy pobres de espíritu o de lo que sea, alguna cosilla tenemos. Y este ciego Bartimeo por lo menos tenía una capa, lo sabemos porque incluso la capa que tenía la tira para ir a ponerse delante de Jesús. Y no es Bartimeo el que le dice a Jesús, maestro, bueno, ¿qué voy a hacer yo para heredar la vida eterna? Sino que es Jesús el que le dice, ¿qué quieres que te haga? Aquí está la dependencia de Dios o el confiar en nuestras propias riquezas, sean estas materiales o sean espirituales. Se va triste. Bartimeo recobró la vista. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículo 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos? Además lo dice 2 veces, esto es porque debe ser algo muy importante. ¿Por qué los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos? ¿Son malas las riquezas? Varias veces creo que desde el púlpito se ha enseñado algo que la Biblia dice claramente, y es que no hay nada malo en las riquezas en sí mismas, no pasa nada por tener dinero. Ahora, ¿dónde está el peligro de amar a las riquezas? Pues, ¿qué tiene el dinero que nos hace o que puede hacer que nos apartemos de Dios? El dinero, ya os digo, también puede ser otras riquezas espirituales. Es decir, no materiales, sino interiores de lo que nosotros creemos que tenemos o que somos. Pues el dinero, en concreto, que es un aspecto material donde se ve muy bien. El dinero da muchas seguridades o aparentes seguridades. Si tengo mucho dinero, si me pongo enfermo, puedo tener un médico, tengo una casa. Si me va mal, tengo mucho dinero y no voy a tener problemas económicos. Con el dinero se compran casas, con el dinero se puede pagar médicos, hospitales, tratamientos carísimos. Se puede comprar amigos, compañía. Bueno, amigos no lo sé, pero compañía sí. Es decir, el dinero proporciona algo en que apoyarte. El que tiene mucho dinero, pues cree que la vida le va a ir bien porque siempre, es un mito de la actualidad, siempre hay una solución a un problema que tienes que se puede comprar con dinero. Sí, pero la vida eterna no. Otras cosas sí, pero la vida eterna no. Es una falsa seguridad. Una apariencia. El libro de Apocalipsis, sabéis, en las cartas que van dirigidas a las iglesias, normalmente la estructura de esas cartas se dice algo bueno de la iglesia, algo que Jesús ve en la iglesia como bueno. Y luego otra cosa que no está tan bien, y luego Jesús termina haciendo una exhortación. Y es curioso que hay una iglesia, vamos a ir a Apocalipsis un momentito, al capítulo 3, versículo 14,
Hay una iglesia, que es la iglesia de la Odisea, donde no se dice nada bueno de ella. Otras pues, se reconoce que hacen cosas bien, pero aquí no se dice nada bueno. Dice Apocalipsis 7:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. También en las cartas aparece una caracterización de cómo es Jesús. Aquí Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Y dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, si no eres una mala persona. Yo aquí veo al joven rico, de alguna manera, ¿no? Alguien que bueno, pues tenía riquezas, pero también quiere ser bueno y cumple la ley de Dios. Pero Jesús le exige algo más. Ojalá fueses frío o caliente, y porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántos jóvenes ricos, viejos ricos, personas de mediana edad ricos, iglesias ricas hay en este mundo? ¿Eres tú rico y no tienes de nada necesidad? Fíjate la iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto es lo que pasa cuando confiamos en nosotros, en nuestra propia autosuficiencia. Es que yo, ¿y qué más haré para alcanzar yo y ganarme yo la vida eterna? O la perfección, si quieres ser perfecto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Me recuerda al ciego Bartimeo. ¿Cuántos ciegos? Pero compra ese colirio que te ofrece Jesús para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Jesús está escribiendo, en este caso Juan, está mandando un mensaje de Jesús a la iglesia. ¿Quién está fuera? Fijaos, Jesús fuera de la iglesia, fuera de la iglesia. Una iglesia rica, una iglesia que no tiene necesidad de nada, y Jesús está fuera. Tiene necesidad, cree que no tiene necesidad de nada y tiene necesidad de todo. A veces creemos que no tenemos necesidad de nada y tenemos necesidad de todo. De ese Jesús que está a la puerta, esperando, llamando. Y si alguno abre, si alguno deja en casa su riqueza, se la da a los pobres, su autosuficiencia, su poderío, Jesús que está a la puerta entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, algo que le faltaba al joven rico, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para los hombres, versículo 26 de Mateo, volvemos al relato. Para los hombres esto es imposible. Esto de vender todas nuestras riquezas, dejar toda nuestra creencia, nuestra jactancia, esto para los hombres es imposible. Pero para Dios todo es posible. Es imposible para el hombre, pero no es imposible para Dios. No nos salvamos por nuestras propias obras, no nos salvamos por nuestras riquezas, no podemos. Pero que nosotros no podamos salvarnos no quiere decir que Dios no pueda hacerlo. No nos salvamos por nuestras propias obras, nos salvamos por la gracia de Dios, por la obra de Dios, por la entrega de Dios.
Y vamos a un último apartado de este texto, que empieza en el versículo 27, que es nuestro amigo Pedro. Pedro también un hombre impulsivo, pero contesta y dice, entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es decir, ¿recordáis cómo respondieron los apóstoles al llamamiento de Jesús? El joven rico se fue después de escucharle porque tenía muchas posesiones, pero los discípulos estaban pescando y cuando oyen que Jesús les dice, sígueme, dejaron las redes que estaban remendando, dejaron la barca e inmediatamente le siguieron. Entonces la pregunta que hace Pedro es muy lógica. Pedro era un hombre impulsivo, pero también tiene una lógica aplastante. A ver, y nosotros que sí hemos dejado todo, y hemos dejado todo para seguirte, entonces nosotros, ¿qué premio nos vas a dar? ¿Qué premio vamos a tener? Jesús les dijo, de cierto, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Si Jesús dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ese título mesiánico, cuando vuelva el Hijo del Hombre en su gloria, pues ellos se van a sentar en tronos para juzgar, 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Porque la gracia, la misericordia, la gracia de Dios es mayor que la ley. Los que siguieron a Jesús juzgarán a esas tribus de Israel. Y de todo, es decir, eso que perdiste, no te preocupes, lo ganarás. Y a mí me parece muy importante que cuando estos discípulos siguieron a Jesús, no fue porque Jesús les había dicho que recibirían estas cosas. Inmediatamente dejaron lo que tenían entre manos porque oyeron la voz de Jesús. Esa voz que transformó su corazón, que les llamó desde lo más profundo. No les siguieron porque no lo sabían. Jesús no les había contado esto que les está diciendo ahora. No le siguieron por lo que iban a heredar. Le siguieron porque oyeron la voz de Dios. Y es que lo que ofrece el Evangelio, lo que ofrece la voz de Jesús cuando nos habla, es un cambio de perspectiva, un cambio de mirada, un cambio de manera de vivir, un cambio de mundo. La perspectiva humana lo que hace es, normalmente, fijarse en las cosas contingentes, en las cosas temporales. Contingentes, perdonadme la palabra. La palabra contingente significa algo que no depende de sí mismo. Algo que no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Algo que podría ser o podría no ser. El dinero, podemos tener dinero, podemos no tenerlo. La salud, podemos tenerla o no podemos tenerla. Cuando yo planto una semilla, puede salir el arbolito o se puede estropear. Esas son cosas contingentes. No tienen en sí mismas la razón de su existencia. Incluso nosotros somos seres contingentes, somos seres temporales. Y lo que está diciendo Jesús es, no mires en cosas temporales como el dinero. Déjalo todo y sígueme. Porque lo que está ofreciendo Jesús es algo que es absoluto, algo que es eterno, algo que no cambia. Solo Dios. Solo Dios. Eso es lo que necesitamos. Y solamente podemos entrar en el reino y solamente podemos alcanzar la vida eterna si entramos por el camino de Dios, que es Jesús. Y es posible que ahora pienses, como pensaba yo al preparar este estudio, que es que quizá no podemos, que verdaderamente es muy difícil para nosotros, si no imposible, dejarlo todo.
entregarlo todo. Hay partecitas que nos podemos quedar de nuestra riqueza, de nuestra soberbia, de nuestra jactancia, o de nuestro dinero, de lo que sea, de nuestro pecado, de nuestra autosuficiencia. Pero me gustaría terminar diciendo una cosa que creo que es el mensaje central de esto. Es verdad, quizá nosotros no podemos entregar todo. Es imposible. Pero hay algo que sí podemos hacer. Es entregar de corazón todo lo que podamos entregar. Todo lo que sabemos que nos impide acercarnos a Dios. Como la capa de Bartimeo, que parece que le pesaba, tirarla al suelo e ir corriendo donde está Jesús. Eso sí lo podemos hacer. Podemos dejar todo lo que podamos dejar. Y hay otras cosas que no podemos. Para los hombres, dice el versículo 26, esto es imposible, dice Jesús. Mas para Dios todo es posible. Lo que nosotros no podamos dejar, Dios ya lo ha dejado. Lo que nosotros no podamos entregar, Él ya lo ha entregado. Porque Cristo entregó por nosotros todo. Entregó hasta su vida. Para que nosotros, que en realidad somos pobres, ciegos y estamos desnudos, pues pudiéramos entrar en la casa del Padre, pudiéramos entrar en el reino, pudiéramos alcanzar la vida eterna y podamos llegar a ser perfectos. No porque nosotros podemos, mas sí porque Él puede. Pues que el Señor os bendiga.